alegría como cada noche de poder compartir este tiempo con usted. Muy, muy agradecido a todo el equipo por las expresiones de cariño que me hicieron llegar ayer. Tuvimos aquí un festejo después del programa. Hasta recibí regalos, cosa que, bueno, me hace sentir muy contento. Pero ya está, estamos en el año 80 tratando de vivirlo de la mejor manera posible. No se olvide que el próximo viernes a las 8 de la noche vamos a tener el programa Cantaré al Señor porque me ha hecho bien, a las 8 de la noche el viernes. Y mañana y pasado, como todos los días, a las 9 de la noche el programa La Puerta Abierta. Estamos viviendo uno de los momentos más confusos de la historia de la humanidad. Se ha puesto en duda raíces, fundamentos de no solamente de nuestra fe, sino de nuestra manera de pensar, de vivir. Resulta que ahora se pone en duda el género, el sexo, la identidad, y se lo hace de una manera tan ligera, tan irresponsable, que termina afectando la vida de miles de inocentes y de miles de familias que sufren este avance sobre la privacidad de la cultura de los medios de comunicación. En esta noche tengo el privilegio de tener conmigo a dos integrantes de un grupo del que vamos a hablar y de que nos van a presentar, que reúne a madres de adolescentes que son abusadas psicológicamente a través de los medios de comunicación, a punto de hacerles vacilar en su identidad. Miriam Domínguez y Patricia Galarza, bienvenidas al programa. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. ¿Presenté bien el sí. Más o menos bien. Sí. Un 6, un 7. No, muy bien, porque incluso hubo algo que me llamó la atención porque nunca lo había escuchado, y esto de el abuso social o de este tema me pareció muy acertado, ¿sí? Porque un poco sentimos eso, hay como un abuso desde varios sectores. Es el abuso hacia la potestad de los padres, uh-huh. El abuso desde la educación, uh-huh. El abuso desde la salud, el abuso de los medios, de las redes. Sí, hay un abuso hacia los menores de edad en cuanto, se abusa de ese desarrollo natural que deberían tener. Así que sí, me pareció muy acertado. Bueno, ¿cómo es que se formó este grupo Manada, esta asociación, esta reunión de madres? Bueno, yo soy una de las fundadoras de Manada, y esto empezó por cuestiones personales. Cada una de las mamás fundadoras fue por vivencias personales en nuestras propias casas. Y hoy en día, más allá de nuestras vivencias personales, algunas ya resueltas, otras en camino, entendimos que no era solamente una cuestión de resolver lo nuestro, sino que acá había un flagelo enorme, que es esta vulneración de los menores de edad, la vulneración en ese desarrollo natural que deberían tener. Y entonces nos comprometimos a visibilizar esto que sucede. Y así un poco se formó Manada. También gracias a los testimonios que dimos en su momento. Claudia Peiró publicó los testimonios de estas mamás, primeras 10 mamás que éramos en este grupo, y eso le dio un carácter social enorme, le dio visibilidad, y a partir de ahí empezaron a ingresar a la agrupación cientos y cientos de familias. Hoy ya llevamos 2 años trabajando. Bueno, 2 años parece mucho, pero no es nada, ¿no? No.
y esto viene de hace mucho, pero se exacerbó en este último tiempo, ¿no? Pospandemia. Pospandemia. Sí. En el caso tuyo, Patricia, ¿cómo te enteraste y por qué te sumaste? Yo ingresé al grupo hace poco más de un año, no, más de un año, sí, en marzo del año pasado. Yo estaba buscando información porque cuando a mí me tocó vivirlo con mi hija, lamentablemente mi hija de un día para el otro, 11 años, y me dijo que se sentía varón. No sabía qué le pasaba y busqué ayuda en donde supuse que mejor nos iban a atender, que fue en el Hospital de Pediatría Pedro Elizalde, acá en Cava. Y ahí en menos de media hora fuimos estaba el papá, mi hija y yo, el doctor, el pediatra, y con solo 2 preguntas que le hizo, nos dijo que teníamos un hijo trans, que teníamos que aceptar. La instó a cambiarse el nombre porque hasta ese momento ella no se lo había cambiado. Sí la estaban tratando en masculino en el colegio, que ese fue otro tema que tampoco nos habían avisado. Me dijeron que tenía que hacer eso. O sea, todos, desde la escuela, la salud, psicólogos, todos había que acompañar sin hacer demasiadas preguntas ni cuestionamientos el sentir de mi hija, que o sea, había que tratarla en masculino porque le podía hacer mal, porque también escuché la frase, ¿qué prefieren? ¿Un hijo trans o una hija muerta? ¿No? Como un chantaje emocional que se le hace a los padres para aceptar y no objetar absolutamente nada. Uh-huh. A mi hija durante casi 2 años, durante 21 meses, le dieron el bloqueador puberal. Tuvo 7 inyecciones de bloqueador puberal. No nos dijeron en ese momento cuáles eran todas las contraindicaciones, sino 1 o 2. De hecho, mi hija para ese entonces ya tenía 12 años y la endocrinóloga le dijo, bueno, o sea, si vas a leer todo el prospecto, no te tomas ni una aspirina. Para que sepas más o menos, vas a ser un hombre petizo. Y le preguntó si iba a ser madre, porque si quería ser madre tenía que congelar óvulos. Toda una nena de 12 años. Entonces, yo tuve que tratar de hacer el duelo de mi hija, que era lo que me decían todos. Tenés que hacer el duelo de la nena para recibir al nene. Es algo muy macabro, es algo muy perverso que se les hace a los padres. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a estos médicos? ¿Qué le pasó a la medicina argentina? Les pasó la ideología de género. Pero para llegar a esto que decís vos, que en 2 preguntas... Sí. Yo voy al médico y está 15 minutos para diagnosticarme que tengo que ser cualquier cosa menor, y en 2 preguntas él soluciona. No sabe la historia, no sabe qué siente, no sabe qué influencias tiene, qué libros está leyendo, qué películas vio, no sabe nada y ya decide. Tampoco preguntó si tenía alguna comorbilidad con algún trastorno de la personalidad, si estaba pasando alguna depresión. Justamente veníamos saliendo de la pandemia. Sí. O sea, el encierro, que a los chicos los afectó mucho. Y vos me contestaste que es la ideología de género. Para mí sí, es la ideología de la identidad de género, donde todo es relativo y todo... Sí. Es fluido. Todo es fluido. Sí. Y no nos olvidemos, en el caso tuyo, Miriam. Perdón, quería contar, no nos olvidemos que también hay un gran comercio detrás de todo esto. Ajá. No es solamente una cuestión de ideología, también hay un comercio detrás. Cada una de estas criaturas que empiezan por el camino de la transición de género con hormonas y con cirugías, es un gran negocio, terminan siendo pacientes de por vida. No solamente por estas prácticas médicas, sino porque estas prácticas médicas producen otros daños que también hay que resolver a futuro.
Entonces son chicos que son evaluados de manera mucho más frecuente que cualquier otro chico de su edad, porque ellos prevén que van a empezar a suceder digamos, consecuencias adversas a estas prácticas. Entonces, al hacer estas evaluaciones más frecuentes, pueden sobremedicar para esos eventos adversos. Entonces, esos son pacientes eternos de los laboratorios, pacientes eternos de, cirujanos. Exacto. Bueno, aquí estamos, este es el programa. La verdad que soy una persona irascible, ¿no? Ya es como que digo, salgo yo con un fusil. ¿Cómo se llama el doctor ese que te dijo eso? Lo quiero matar. Yo también. Son muchos. Es en la mayoría. La mayoría. La mayoría de los profesionales hoy. En cualquier y no es que sea hospital público, la medicina privada también. Y de todos los ámbitos, pediatría es uno de los peores. O sea, pediatría, ¿sí? Endocrinología, psicología. Los psicólogos hoy tenemos que tener mucho cuidado. En la agrupación muchas madres y padres, ¿no?, caen con esto de: yo lo mandé a mi hijo al psicólogo y fue durante meses y me vengo a enterar que afirmaba el sentir. O sea, esa identidad falsa que se crean, venían afirmándolo, con lo cual el chico que no está enfermo al principio porque tiene una confusión, lo terminan enfermando. Déjame que dé el teléfono, todo el mundo lo sabe, pero bueno, siempre es oportuno mencionarlo, quizás haya personas que están viendo por primera vez este programa. 1127770000, y para aquellos televidentes de fuera de la Argentina, más 549 1127770000. Estamos hablando de algo que sucede aquí en la Argentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, pero es muy posible que esté sucediendo en todas partes, en todos los países de Latinoamérica. Este virus de esta ideología es global. Es global. Yo leo con mucha atención a Claudia Peiró, que suele venir al programa como invitada, que es una periodista que escribe en Infobae. Yo siempre recomiendo, siempre que lea en Infobae, Claudia Peiró, léalo con mucho cuidado, con mucha atención, porque es alguien que se está parando enfrente de toda esta ideología, y la verdad que es una de las pocas voces. Sí. Hay muchos que, por supuesto, creo que no están de acuerdo, pero que el aluvión de los medios, del dinero que hay alrededor de todo esto, hace que más bien no digan nada, se callen, miren para otro lado, ¿no? Sí, acá Claudia viene alertando sobre este tipo de cuestiones, sobre todo porque tenemos un país en donde a veces actuamos una vez que se desbordó el río, sí, ¿no? No hay previsionalidad. Entonces tenemos una ley de género desde el 2012 que fue sancionada. Es una ley se han jactado de ser una ley pionera en el mundo, pero ha sido pionera en el mundo, pero por la facilidad con que se promueve, ¿sí? La ideología de género, se promueve las transiciones en menores. Pero tampoco, esto se avaló desde el 2012, todo esto sin ningún cuestionamiento, y nadie se hace cargo que en otros países, que también esto venía sucediendo, a raíz de que empezaron antes que nosotros, porque en este caso está buenísimo que tengamos el diario del lunes, ¿no?, que venimos siempre a la cola de algunas cuestiones que pasan en el mundo, y en esos otros países ya se empezaron a dar cuenta de los desastres que causaban este tipo de prácticas médicas, sobre todo en menores de edad.
Pero acá, evidentemente, todavía nadie se ha puesto esto al hombro como para decir, paremos con esto, porque eso no, excepto, a ver, salió lo del DNU, no quiero ser, no, sinceramente el DNU que en febrero, el 6225, que el presidente Milei, claro, prohíbe la hormonización y estas prácticas en menores de edad, los nuevos tratamientos. Bueno, eso ha frenado un poquito, pero todavía falta revisar un montón de otras cuestiones de la ley, basándose en todo lo que viene sucediendo en el mundo. Este año apareció el informe de la doctora Hilary Cass, que es un informe de Reino Unido, sí, en donde se llevó 4 años de investigaciones muy profundas, con más de 9.000 pacientes, o sea, 9.000 casos investigados, y en donde el informe es clarísimo y dice, en menores de edad esto no se puede hacer, no se debe hacer, y hay que empezar a evaluar otro tipo de metodología para estos casos. Leyendo el reportaje que te hicieron en Infobae, sí, Claudia, vos señalas que mayoritariamente es adolescentes mujeres, ¿es así? Sí. Que sienten que no son mujeres, que ahora se sienten hombres, ¿no? ¿En qué porcentaje es? 92%. 92%, o sea, solamente un 8% es lo que está sucediendo en los hombres, ¿no? Esto es lo que son los porcentajes que nosotros tenemos como datos, porque como en el país no hay manera de cotejar en ningún lado, porque el país no tiene datos, sí, de nada, ni en cantidad ni de adultos, ni de menores, ni quienes están hormonizados. El único registro que pueden llegar a tener es el RENAPER por los cambios de documentación, pero nosotros sabemos que solo el 10% modifica la documentación registral. Y nosotros tenemos de las familias que van ingresando, que se genera una encuesta y ellos van aportando los datos, de ahí salen 92% de mujeres en un total de 375 casos. Sí, sí. Y empiezan a edades cada vez más tempranas. Sí. A edades cada vez más tempranas. Sí, entre los 8 y los 16 años. Bueno, ¿y empiezan por qué? Es decir, ¿cuáles son las influencias? Que es un contagio. Sí, se llama contagio social. Contagio social. Por redes sociales. Bueno, tenemos ya un vector. Es multifactorial, son muchas las situaciones. O sea, nosotros lo que podemos recabar a través de estas estadísticas es factores en común. ¿Sí? Pero no podemos decir, es esto, es esto, más esto, más esto. Hay un montón de cosas. Sí. Pero sí sabemos que hay mucho de contagio social entre pares, que mucho ha tenido que ver también el aval que hay dentro de los colegios a esto, porque no se desarticula enseguida que una nena va al colegio y dice me siento un varón, todo lo contrario, el colegio actúa avalando y ocultándolo de la familia. Entonces los padres se enteran pasados 6 meses, 8 meses en algunos casos. Y no es inocente cambiarles el nombre. Exacto. O sea, cambiarla a María por Juan no es inocente, ya empieza a su cabecita, porque esto viene, ya le digo, desde edades muy pequeñas. Si la nena está confundida y se lo dice a la maestra y la maestra le dice, qué bravo, ¿no? Qué valentía la tuya de poder respetar tu sentir, le voy a decir a todos los profesores que te empiecen a tratar en masculino. Esa criatura empieza a tener una disociación. Sí. Y después uno la lleva al médico y confirman esto como o sea, la sola autopercepción del menor es tomado como diagnóstico y eso tiene que ser respetado. Y pasamos de pediatría a endocrinología para los bloqueadores puberales, que no hay límite de edad. Perdóname, explícame qué es eso, porque yo no sé nada. El bloqueador puberal se utiliza, o sea, está bien utilizado en determinados casos. Cuando la menarca es a una edad muy, o sea, cada vez las nenas la tienen a edades más tempranas. Sí. Se suele utilizar para frenarlo, porque al desarrollarse no se termina de desarrollar del todo la parte ósea. A las nenas se les da el bloqueador sin demasiadas preguntas para que frenar los caracteres secundarios
queden más, ¿cómo sería? Que como no, en stand-by, claro. como que no maduren. Por ejemplo, mi hija, lo que le dijo al doctor fue, no quiero menstruar y quiero tener la voz gruesa. Eso fue suficiente para que digan que es un varón trans. Generalmente estas nenas, cuando tienen la menarca de edad temprana, les empieza a crecer el cuerpito y no se sienten cómodas. Hay una gran incomodidad y sobre todo con esta hipersexualización que hay de la parte cultural, ya sea en música, en cine, series, en todos lados hay como un boom de la transexualidad y de la hipersexualización, la ropa. Entonces, es como que no está bueno ser mujer, sumado a esto que se viene diciendo, por ejemplo, de la ley, ¿cómo se llama? La feminización y demás, los feministas de todo el daño que trae ser mujer, ya sea en lo laboral, que ganan menos, en lo sentimental, porque el macho mata, o sea, claro, tantas sí, cosas, el ¿no? discurso que... El El discurso discurso feminista. feminista radical. que- exacto. Llegamos a la conclusión de que las chicas, y aparte se les dice esto, de que es fluido, que hoy pueden ser esto y mañana cualquier otra cosa. Sí. Son todas problemáticas inherentes a esa etapa de la vida que es la adolescencia y la pubertad. Lo que pasa es que en este contexto de que por cualquier cuestión se va a un psicólogo o se va a un médico y en breves consultas aparece me siento un varón, Claro. y se avala eso con tal facilidad, bueno, empezamos a tener toda esta problemática. Pero esto de la autopercepción que decía Patricia, que sin cuestionamientos en 2 segundos se avala esto, nosotros lo comparamos siempre con la autopercepción de una chica que está con anorexia. A ningún médico se le ocurriría hacerle una liposucción. Una liposucción. O sea, se la pone en un tratamiento psicológico, en un tratamiento psiquiátrico en algunos casos, pero no se le avalaría esa autopercepción. Bueno, esto es algo bastante similar. Lo que de todo lo que me están diciendo me sorprende cómo ustedes, con la experiencia que tienen, ¿no?, generalizan que la gran mayoría de los médicos, la gran mayoría de los pediatras, la gran mayoría de los psicólogos, digo, estamos mal, estamos porque yo estoy seguro que en la audiencia hay muchos médicos y Seguro. psicólogos, Sí. psiquiátricos, psiquiatras, ¿no? Y me gustaría que alguien me llamara y me explicara cómo puede ser que un médico en un hospital pediátrico de la ciudad de Buenos Aires, con la jerarquía que tenía el Pedro Elizalde, ¿no?, Sí. en cosa de 2 minutos decide que el sexo de una persona, pero es una locura pensarlo. Nosotros como agrupación lo que hicimos durante estos 2 años fue, a través del mail y de las redes sociales, se han contactado algunos profesionales de salud, en la mayoría psicólogos, poniéndose a disposición porque están en contra también de todo esta facilidad que hay en cuanto a declarar trans a un menor de edad. Entonces, gracias a estos profesionales hemos armado un listado de profesionales confiables que lo que van a hacer y van a tratar con estas chicas es buscar el porqué, hacer terapia que le decimos exploratoria, explorar el origen del malestar. Claro. A ver, no es un capricho, es algo que de verdad las angustia, que las hace sentir muy mal, que no lo están pasando bien. Entonces se necesita saber por qué. A través de las terapias, en muchísimos casos de chicas que han superado la disforia, lo que han aparecido son un montón de otras cuestiones, desde duelos no resueltos, abusos intraescolares, han aparecido bullying, me imagino. acceso a pornografía de esta que le llaman gore o no sé qué, que Sí. tiene que ver con los mangas y los anime, que es muy común entre adolescentes ese tipo de cultura, de consumir ese tipo de historietas. Sí, Sí. dame un minuto.
Le pido a la gente de producción si podemos buscar allí en YouTube o en algún lugar esto que acaba de decir Miriam, los manga y los animes. Dibujitos, porque puede ser que haya abuelos mirando el programa y no sepan de qué estamos hablando. Yo soy abuelo y no sé qué es eso. Hay mucha literatura con respecto a eso. Tradicionalmente son de Japón. Bueno, algunos que... tienen una imagen inocente. Algunos sí, algunos sí, como, bueno, hay un par que consumen los chicos más chicos, que no es que toda esa literatura es dañina, pero dentro de esa literatura, que uno a veces como papá mira y dice, son dibujitos, y se los da, sí. Hay muchísima pornografía explícita, hay una romantización del mundo trans, o sea, hay como todo un abordaje, claro. Entonces, para los chicos que de repente son muy chicos y no están viendo una historieta, no sé, como la de Disney. Claro, exacto. Entonces, eso también produce en los chicos que se cuestionen ciertas cosas que por ahí naturalmente no lo harían. Bueno, son muchas causas las que hay. Lo importante es que una terapia exploratoria va a buscar el porqué de esa angustia y de ese malestar. Ahora, miro de afuera y digo, pero las madres no se daban cuenta. ¿Qué clase de madres son que se les escapa así la liebre, la tortuga? Yo juro, y somos muchas madres que estábamos atentas y que esto fue de un día para el otro. Sí, además... De un día para el otro. Hay un chantaje emocional de parte de la comunidad médica muy grande, y de la social también. Porque acá no es solamente... esta parte de la comunidad médica, que no son todos, es verdad, no son todos, pero hay mucha cantidad, pero hay un chantaje social también, o sea, emocional de parte de la sociedad. A nosotras nos ha pasado que cuando nos plantamos con esto y dijimos, esto no va por acá, yo no quiero que mi hija termine siendo una hormonodependiente, termine mutilada, no a los 16 años. Si el día de mañana tiene 30 y sabiendo las consecuencias, así todo, quiero avanzar en eso, pues será una adulta y la acompañaremos con todo el amor del mundo. Por supuesto que ella siempre va a saber que no acompañamos esa idea, la vamos a acompañar a ella, no a la idea, pero bueno, ya será una adulta. Cuando nosotros nos plantamos con nuestros hijos adolescentes, ahí tuvimos un círculo social muy grande en donde nos dijeron desde tránfogas, homofóbicas, discurso de odio, cómo puede ser pobre tu hija o pobre tu hije, y un montón de cosas. Si no se nos respeta. Es muy difícil. O sea, se nos viene... cuando esto... cuando una nena quiere ser varón y todo el mundo la avala, nos aplauden, sos muy valiente, pero qué valentía, pero qué suerte que esta hija tiene esta madre, qué suerte que esta madre tiene este hijo, hije. Ahora, cuando nos llega un poco el sentido común y sobre todo la información, porque en el 2021 no estaba todavía del todo la información, que sí llegó después. Cuando yo, por ejemplo, ingreso a Manada, y decimos, como me pasó a mí, mi hija estaba por cumplir los 14 años y yo sabía que si el tratamiento continuaba le iban a empezar a dar testosterona, y eso es irreversible. Yo dije, acá yo me planto, se acabó. El círculo social y familiar se achicó así. No me digas. Sí. A mi hija el círculo social también se la achicó. Sí, porque ¿cómo puede ser que te arrepientas? A mí me han llegado a decir, pero ¿por qué no te dejas de hinchar y lo dejas ser feliz? Decís, pero me estoy cuestionando algo que tiene que ver que pudo haber pasado otra cosa. Qué lavado de cerebro que ha sufrido la sociedad, Sí. Digo, como no frecuento esa literatura, esas películas, entonces yo no me siento afectado, ¿no?
pero tengo nietos, digo, nietas de 11 años, de 8 años, y ven... Nadie está exento, y sobre Claro. todo ahora en Hollywood hay como una epidemia. Es una moda. Es una moda. Muy... Sí. Muchos actores y actrices de Hollywood, que son influencers, cada uno tiene un hijo trans. O sea, vos decís, pero ¿dónde estaban? Y un punto también, esto que decía Pato recién, con el tema de no los dejás ser feliz. Durante el periodo que transitan estos chicos esta situación de angustia, porque es mucha angustia de no saber qué son, qué quieren, qué van a hacer, qué no van a hacer, cosas que quieren hacer y no se animan. Pasan por muchas situaciones, incluso, sobre todo las nenas, ¿no? Con respecto a estas prácticas de aplastarse el busto, ¿no? De usar esos binders para comprimirlo. Se lastiman, se autolesionan. Todas estas chicas, cuando entraron en esta etapa de disconformidad y de disforia, empezaron con autolesiones, empezaron a estar como muy con altibajos depresivos, con mucha angustia, irascibilidad en la casa. Es como si uno estuviera de verdad viviendo con el enemigo, porque no se les puede decir buen día, que más allá de que esto es una conducta típica adolescente de tener esta disrupción con los papás, pero nosotros notamos un plus en estas chicas. En la cantidad de casos que nosotros tenemos de chicas que superaron esta etapa, fue, pero el día y la noche, volvieron a tener la luz y el brillo que tenían antes. Sí, porque no es, se les vende como la receta de la felicidad. Sí, sí. Naciste en el cuerpo equivocado. Sí. ¿No? Entonces ahora vas a ser feliz. Y no es así. No, la angustia continúa, porque lo que tienen está acá. Claro. No hay que atacar el cuerpo. Bueno, yo permití que a mi hija le ataquen el cuerpo, y mi hija a los 13 años tenía menopausia. Pero a ver, desde lo filosófico, vos a una persona le estás diciendo que nació fallado, entonces automáticamente o sea, Ya se va a se poner siente mal por eso. ya se siente mal, ya no cubre las expectativas. Déjame leer algunos mensajes. Increíble lo que estas mamás están relatando. Es un plan satánico contra niños y niñas. Desde Floresta nos dice esto Margarita y Raúl. Desde Villa Domínguez miramos el programa. Miguela, de 78 años, es una joven, porque yo tengo 79, me miro desde arriba. Zabal y Milena. Buenas noches. Un tema muy interesante el que están tratando en el programa de hoy. Nos saluda Oscar de la Plata. Qué importante poder difundir esta información. Sandra de Villa Ballester. Saludos a manada desde Chubut. No solo en los hospitales públicos avalan el sentir de varón. A mí me pasó con mi nena de 10 años, con una pediatra en una clínica privada, recomendando bloqueadores de pubertad. Si la nena se deprimía cuando menstruaba, en 5 minutos le hablo en masculino y la trato de varón, al igual que en la escuela. Fabián, un abrazo. Bueno, nos dice una parte del mensaje, ¿no? Debe tener una historia, Fabián. Un gran tema muy actual y con casos reales. Saludos a los entrevistadas del grupo Manada, Carla. Muy bien. Me imagino que es una familia, ¿no? Uf. No, porque, a ver, una de las cosas que a mí me ha unido con mis amigos es tener oposición, porque te hace más, te galvaniza la amistad, ¿no? La verdad, eso es lo que a mí me ha pasado. Así que me imagino ustedes, por lo que dijo Patricia, de que familiares, Sí. poniendo en duda el derecho que tenés de educar y guiar a tu hijo en la adolescencia. Amigos, bueno, los amigos a veces van y vienen, pero familiares Es doloroso. es doloroso. Y así van rompiendo no solo el individuo, sino a la familia. Sí, además muchas veces la gente confunde mucho
con la homosexualidad. Sí. Y esto no tiene nada que ver con la homosexualidad. Y de hecho, esta misma semana, un grupo LGB, como antiguamente era, no era LGBT, sino LGB, el grupo de gays, lesbianas y bisexuales, a nivel mundial hicieron una campaña para despegarse precisamente del colectivo transactivista, porque ellos dicen que estas ideas del transactivismo, el transgenerismo, lo que está haciendo es perjudicándolos en la lucha de hace tantos años de haber conquistado sus derechos, y que esto de mutar o querer mutar, pretender mutar el sexo, que obviamente es inmutable, lo único que está haciendo es dañar la imagen del colectivo. Entonces se están como distanciando en este momento. Hicieron una declaración de independencia, cosa que me parece oportuno, porque en muchos casos nosotros lo que vemos es que hay muchas nenas, digo, en general decimos nena porque tenemos 92% de nenas, pero también hay varones, que esta cuestión de trans viene a tapar una homosexualidad, precisamente. Entonces, no entendemos muy bien cómo un colectivo que supuestamente avanza sobre sus derechos sexuales está permitiendo que una chica, en lugar de ser por ahí lesbiana, se quiera declarar un varón para entrar en la heterosexualidad. Es todo como muy raro, todo hay una melange ahí de conceptos rarísima, y creo que no es inocente, digo, no es ingenuo. Cuanto la gente más confundida está, es más fácil que avancen con estas cosas. Puede ser que alguien de la audiencia esté viviendo esta experiencia que vivieron Patricia y Miriam, ¿no? Nadie está exento. Nadie. Porque, qué sé yo, en una época uno podía... Yo cuando era chico, soy mucho más grande que ustedes, puedo ser padre de ustedes seguramente. Yo me crié leyendo la colección Robin Hood, ¿viste? Qué sé yo, el tío Tom, la cabaña del tío Tom. La cabaña del tío Tom. Después se fue complicando, porque ahora es la literatura a la que acceden los adolescentes. Nadie la leyó, muy poca gente sabe bien de dónde viene, y te la venden como si fuera la panacea universal de la libertad, de el derecho. Por eso es muy importante que si alguien esté pasando por esta situación, sepa que no está solo, Totalmente. Y sepa que hay un grupo de gente que, habiendo superado la situación, igual no se borró. ¿Qué quiere? Yo no la superé, yo sigo batallando. A vos seguís batallando. Miriam la superó. Sí. Pero bueno. Cuentan con nosotros. Cuentan con... Que por favor nos escriban. Ahí está. Pone las redes sociales. Sí. Instagram, manada.arg de Argentina, _OK. Lo leo porque esto se escucha por radio también. Perfecto. Entonces, y la dirección de email, manada.arg@gmail.com. ¿Ustedes qué hacen con esa información que recibe? Seguramente son preguntas o gente que dice, mira, me está pasando Todas esto, las ¿qué hago? Llegan familias nuevas. Todas las semanas. No, o sea, escriben al mail. Las administradoras tenemos más o menos cada una un rol. Tareas y luego se les da el ingreso al grupo de WhatsApp, donde hoy debemos ser 400 familias. Está 24/7 ese grupo. Cuando la persona, generalmente son mamás las que ingresan con una enorme angustia,
y con hijas cada vez más chicas, lo que se les hace es tranquilizarlas, que se den cuenta que no están solas, y que justamente esto también, o sea, no está bueno estar en el grupo porque significa que tenés un problema, pero sí. está buena la contención, sí. Y hay información, y hay bibliografía, y está el listado de profesionales, que nosotros sabemos, porque estos profesionales nos han dado charlas, hacemos meets grupales, justamente para la información es poder. Y para poder saber llevar a nuestros hijos e hijas con esta temática, porque realmente el sufrimiento es genuino, no es un capricho. Si vos vas a un médico, ¿qué preguntas le harías antes de llevar a tu hija? Bueno, nosotros instamos a los padres a que la primera consulta vayan ellos. En mi caso, cuando me pasó, mi marido y yo fuimos a la primera consulta de la psiquiatra. ¿Y te felicitó? Y la psiquiatra, sin conocerla, a mi hija, pues no la habíamos llevado en esa oportunidad, pero por las referencias que nosotros le dábamos, sí, me felicitó. Felicidades, tiene un hijo trans. Y bueno, obviamente uno se angustia porque en realidad yo no sabía ni de qué me estaba hablando, no entendía nada en ese momento y no sabía cómo manejarlo. Y ella me dijo, no hay por qué angustiarse, siempre es preferible un hijo trans vivo que una hija muerta. Eso es una crueldad. Nunca escuché nada más cruel. Una cosa cruel, como que te están diciendo, ¿lo aceptás o tu hija se suicida? Es una cosa, una locura, ¿viste? Es realmente... Sí, es un chantaje. Chantaje. Sí. Es muy perverso. Perverso, esa es la palabra, sí. Y la primera vez que conoció a mi hija, que fuimos ahí al consultorio, mi hija y yo, y nos pusimos a hablar del tema. Con todo respeto, ¿volviste ahí? Sí, porque en ese momento yo no sabía que era, o sea, yo estaba angustiada, pero confiaba en la profesional, digo, voy a una profesional que se supone que se entendía en el tema, y voy con mi hija y vamos las dos a ver cómo se desarrollaba la cosa, porque ella me decía, bueno, igual la tengo que conocer, la tengo que ver, y en ese momento la psiquiatra la empezó a llamar en masculino delante mío, y yo medio que me negaba y decía, no, ¿cómo le vas a llamar como un varón? No, mi hija es una chica, no, yo tengo que respetar al paciente. No fue muchas sesiones más, obviamente, pero no solamente por eso, sino porque yo notaba que todo ese proceso a mi hija la estaba hundiendo cada vez más en la angustia. O sea, no veía ninguna señal de que se aliviara, todo lo contrario. Entonces optamos por buscar otros profesionales, que no fueron mucho mejores, fue un camino muy largo hasta encontrar a la persona adecuada. Que la persona adecuada era... voy a ver qué le pasa. Un poco de sentido común. Voy a ver qué le pasa, a ver por qué se siente así. No, a ver, bueno, si te sentís así, te doy vía libre. No, quiero saber por qué. Bueno, esa fue la persona indicada. Pero más allá de eso, digo, todo ese círculo, ese contexto, ¿no?, escolar, social, es muy difícil. Para los papás es muy difícil. Déjame que lea algunos mensajes porque hay uno que me gustaría poder leerlo y que lo podamos comentar. Gracias por tratar estos temas. Bueno, dice, se emocionó ayer con el festejo que me hicieron. Adrián, gracias. Estoy de acuerdo en que todo esto es un plan satánico. Estamos viviendo el último tiempo. Bueno, un poco teológico el comentario de Silvia de Justiniano Pose, provincia de Córdoba. Gracias por visibilizar el tema. Gracias infinitas, manada. En provincia de Santa Fe la ideología de género es parte de la agenda política. Es una realidad lo que plantean. Daniela de Rosario. Buenas noches, soy una mamá de una chica de 15 años que hace 1 año y medio comenzó con esa disforia. No sé qué hacer, porque no hay ningún profesional a mi alcance que pueda ayudarla.
solo estoy yo para ayudarle y ella está consciente de lo que le pasa y quiere ayuda, pero todos los profesionales de la salud mental son con perspectiva de género. Me gustaría que puedan sugerirme algún profesional online, incluso para mí, porque estoy en un laberinto y no encuentro salida. Estoy agotada de luchar contra todo esto. Bueno, pone ahí está, Instagram. No nos dice el nombre de la persona. Bueno, la mamá de la chica de 15 años, por ahora, sí. Que escriba el mail, que ahí van a recibirla. Sí, tampoco nos dice dónde es, pero ustedes tienen profesionales en todo el país. Sí. Hay varios, sí. Y online también. La mayoría Y en son el online exterior también. No dan abasto. No dan abasto los profesionales. Hay más de 35 en el estado. Sí. Y no se siguen, o sea, seguimos entrevistando para sumar. Tal vez alguna mamá encuentra a alguien. O sea, de hecho ayer sumamos un psiquiatra que le hicimos una entrevista para estar seguras justamente. Y ya empezaron con los turnos. O sea, no se da abasto. Esto que pasa es así, es una epidemia. A ver, déjame, yo le digo a la audiencia, yo soy pastor y dentro de la comunidad evangélica hay muchos profesionales que deberían ponerse a disposición de este grupo manada. Cierto que la mayoría de los que conozco yo están con la agenda que ya tienen, no de este tema, sino de cualquier seguro. otro tema, tienen mucha clientela, pero esto es como para decir, bueno, le dedico un día a este tema, ¿no? Necesitamos endocrinólogos. Nosotros como iglesia tenemos que salir al cruce de esto. Especialmente, ¿qué dijiste? Endocrinólogos, porque tenemos una sola endocrinóloga y es de Paraguay. Sí, no conseguimos en Argentina. Porque en Argentina ningún que no esté ideologizada. O sea, a ese nivel. No sé si es que no están ideologizados. O sea, yo creo que hay algo restrictivo de parte del colegio de endocrinología y muchos profesionales no es que estén ideologizados, sino que tienen miedo. Claro. O sea, si no dicen eso, los borran. Hay mucho miedo también. Lo mismo pasa en los colegios. Hay docentes que no adhieren a todo esto. Sin embargo, algunas pueden filtrar un poco de material y eso, pero se las castiga. Así como también han castigado a mamás que no adherían a esta situación y desde el mismo colegio las han demandado judicialmente. Penalmente, querer sacarle a las hijas. O sea, es así el delirio, es enorme. Sí, el colegio, si vos vas a pedir que le respeten el nombre del DNI, te dicen que no. Que hay una La ley. mayoría te dice que no, que hay que respetar el sentir del niño y ellos están amparados por la ley de identidad de género, la 26743. Sí. Esto es un tema muy interesante porque dentro de un mes vamos a tener una elección. Y la verdad, de economía nadie sabe nada, de política menos. Tendríamos que votar a la gente que esté en defensa de nuestros principios, de todo esto que estamos hablando. Bueno, la semana pasada, de golpe, sin previo aviso y así medio como hicieron siempre las cosas, pusieron para tema a tratar en la Cámara Baja el DNU 62-2025. Que lo quieren anular. Que lo querían vetar, ¿no? Junto con instalar el Planenia y un montón de otras cuestiones que van como de la mano de esta ideología. No se trató en diputados porque, se levantó antes la sesión, porque fue una sesión muy larga con muchos temas. Esto significa que la intención de parte de la política está en vetar un DNU que lo único que genera es protección de menores de edad, porque no se está metiendo con los adultos, no está... está prohibiendo la cirugía. Interviene en tratamientos que ya estaban aunque sean menores. Si el tratamiento estaba, se continúa, claro. Porque esto es lo que han salido a decir muchos de la comunidad presentando los amparos. Ay, me dejaron sin hormonas. No, si vos estabas haciendo el tratamiento lo podés continuar. Sí, ¿y los medios de comunicación tuvieron espacio aparte de Claudia? No. No. Es muy incómodo hablar de esto. Muy poco.
Alguno que otro sí, pero la verdad, muy No, poco. tienen miedo porque hay un poder económico detrás muy fuerte. Bueno, sí. la elección, se está por dar la elección del defensor de, No, ya está, ya salió. de niños, niñas y adolescentes, y no fue transparente en absoluto. 2 semanas antes ya se sabía quién iban a elegir. Y no quiero dar nombres, ¿no? Pero no es una persona que esté por los derechos del niño, justamente. O sea, esto, bueno, no me quiero meter en política, pero... No, pero sin necesidad de meterse en política. No, pero a veces, ¿sabés qué? Votamos por... no sabemos a quién votar, esa es la verdad. Votamos en contra de... Esa es la verdad. La gran mayoría votamos en contra de... Pero ahora tenemos que preocuparnos a ver qué... no votar al que va a ganar, ni votar en contra de él, es decir, ¿quién defiende mis principios? Voy a empezar lo básico. A buscar quién defiende estos principios. Porque si no, el aluvión nos lleva puesto, ¿no? Mi pregunta, desde mi ignorancia, ¿qué leyes protegen a los padres? ¿O qué potestad tienen los padres? Porque estoy escuchando que son chicos, muy chicos. Pregunta Carlos de Tucumán. El tema es que en el 2015, si no me equivoco, se hace la reforma del Código Civil y Comercial, se reforma el artículo 26, que justamente cambió la palabra patria potestad por responsabilidad parental. Esto, entendemos que habían situaciones en donde por ahí era necesario que los menores tuvieran el amparo cuando los papás no estaban absolutamente comprometidos con la crianza de los hijos o con un montón cuando no estaban. También se adquirió la figura de referente afectivo, ¿no? En los casos de que por ahí de repente habían situaciones intrafamiliares que requerían de que otra persona se ocupara de ese menor. Pero basados en eso, o sea, era para esos hechos puntuales, no para que un menor, que ellos le dicen la autonomía progresiva del niño, pueda tener la autonomía precisamente como refiere ahí en el Código Civil y Comercial y en varias cuestiones que se desprenden de ese código, por ejemplo en cuestiones de salud, en donde un menor de 13 años puede ir a un hospital público sin acompañamiento de los padres, puede ir solo, ingresar a cualquier consultorio médico para pedir, por ejemplo, anticonceptivos. Y a partir de los 16 años, esos chicos pueden ir a hacerse una esterilización permanente. Esto significa cirugía, porque es ligadura de trompas, ¿no? Y vasectomía. Esto a partir de los 16 años. Son esterilizaciones permanentes, sin el acompañamiento, pero sin tampoco avisarle a los papás. Es una locura, demencial. Yo digo, son personas que no tienen hijos, sino... Yo crié 3 hijos, ¿no? Y los acompañé, tenían 12, 13, 14 años. Se referían a mí, yo sabía dónde estaban, los cuidaba, lo que hace todo padre, toda madre, evidentemente. Bueno, eso ahora es catalogado como adultocentrismo. Claro, y hay que respetar al menor, es que va en contra de los derechos del niño. La mejor manera de respetar al menor es cuidarlo y ponerle límites. Esa es la mejor manera de respetar. Dejarlo que sea un menor. Dejarlo que sea un nene, que juegue como nene y no que convertirlo en un adulto. Exacto. Bueno, somos una gran familia, manada, somos muchas familias las que vivimos este dolor y la sociedad no ayuda. Pero en Manada hemos encontrado una familia que nos apoya, nos sostiene y compartimos experiencias. Gracias, Miriam y Pato. Pato debe ser vos, por su interés, fuerza en representación de Manada. Yo me voy a tomar la libertad. Yo, cuando vienen personas que
que no son de evangélicas. No me meto en el tema religioso porque respeto a mis invitados. Pero yo le voy a pedir a toda la audiencia cristiana, evangélica, que ve este programa, que estemos orando por este grupo, para que el Señor les dé sabiduría, les dé fortaleza y les empiece a dar recursos humanos, médicos y profesionales que puedan ayudarles, porque son muchos los que están viviendo esta situación. Este programa mañana va a estar subido en YouTube, o sea que lo pueden promocionar, fundamentalmente por lo que han dicho ustedes y por las redes de Manada, que ya hemos puesto en pantalla y yo lo he leído ya una vez. Si usted conoce a alguien que esté pasando por esta situación, bueno, conéctelo. Les consigo trabajo. Consigo trabajo. Y a ustedes les voy a decir un texto de la Biblia. Dice así el texto: no se cansen de hacer el bien. Algún día van a cosechar si no desmayan en la tarea. No se cansen de hacer el bien, porque lo que haces para uno de estos pequeños, estos adolescentes, dice el Señor, me lo hiciste a mí. Que Dios te bendiga mucho. Gracias. Nos encontramos mañana aquí como cada noche. Que Dios le bendiga.